El día de hoy revisaremos las estrategias para favorecer la adherencia terapéutica, pero desde la parte del profesional. Si bien muchas de las estrategias que hemos revisado las proporciona el profesionista, ya sea médico o psicólogo, por ejemplo, eh, siempre las proponemos de una forma que favorezcamos ese comportamiento de adherencia por parte del paciente. En este caso vamos a hablar de ciertas conductas que pueden favorecer que el paciente se mantenga adherente, pero que solamente nosotros podemos llevar a cabo. Si bien el rapport es esta relación de confianza y cercanía que existe entre el paciente y el psicólogo, es importante reconocer que este rapport no se establece a medida que avanza el tratamiento. Si bien sí se nutre, pero realmente comienza a formarse desde la primera entrevista, por lo cual se sugieren ciertas características. Desde la primera vez que nosotros nos entrevistamos con nuestro paciente, debemos buscar que la interacción sea muy sencilla, es decir, que todo le parezca como en un ambiente muy cómodo y de mucha confianza. También tenemos que buscar ayudar a las personas a hablar de sí mismas, principalmente porque las personas no están muy acostumbradas a hablar de de sus propias emociones y pensamientos. Hay muchas situaciones que pueden influir en esto. Número uno, porque muy pocas personas han asistido previamente al psicólogo, u otras sí se han presentado, pero ha sido más como en su infancia o adolescencia, ¿ok? Y muchos van a referir que en algún momento u otro interrumpieron sus tratamientos. Otra situación que también se presenta aquí es que muchas personas pudieron haber tomado algún tipo de tratamiento, por así llamarlo, alternativo, como lectura de cartas, o limpias, etcétera. Y en esos casos, pues nosotros sabemos que las personas ahí no van a hablar de sí mismas, sino simplemente llegan, platican muy poquito de su problema y la persona automáticamente ya sabe cómo resolverlo, ¿no? Bueno, fuera que así pudiéramos hacerlo nosotros, pero no. Aquí lo que nosotros hacemos desde el comienzo de la entrevista es buscar ayudar a las personas para que puedan aprender a hablar de sí mismas, porque es algo que ha estado suprimido mucho tiempo. Y por último, tenemos que reconocer que la entrevista y llevar a cabo una buena entrevista es el primer lugar de las 32 habilidades básicas de un psicólogo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sería la número uno? Pues porque no puede ser suplantada por computadoras o cuestionarios, ya que siempre durante una entrevista requerimos evaluar el lenguaje no verbal de nuestra persona. Es decir, a medida que nos comparten sus experiencias o su motivo de consulta, pues la personita puede empezar a temblar, a tener como ciertos movimientos que nos pueden referir tanto a ansiedad como angustia, miedo, o hasta que se tuerce un poco la voz o comienzo del llanto, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos haciendo énfasis en esto? Pues porque lo primero que puede ayudar en terapia psicológica a favorecer la adherencia es que los psicólogos demuestren que realmente están poniendo atención. Muchas veces la persona puede llegar a querer contarnos su motivo de consulta, pero está desconfiada. Entonces, si nosotros no hemos desarrollado estas habilidades o tenemos en cuenta estos aspectos, podemos llevar a cabo una entrevista que genere más incertidumbre en la persona, y si la persona nunca había tomado terapia, pues lo más fácil para ellos va a ser detenerla, ¿ok? Casi siempre las personas se presentan haciendo una evaluación de los psicólogos. No solamente nosotros evaluamos, sino también las personas nos evalúan, ¿ok? Como psicólogo, pues, ¿qué se nos sugiere? Número uno, mantener un ambiente de respeto, privacidad y cooperación. Comenzaría diciendo que cooperación porque siempre es demostrarle que nosotros estamos para apoyarlos y que tenemos la formación para llevarlo a cabo. Número dos, siempre hablar de la privacidad, porque para ellos es muy importante que a la persona que le están contando o revelando esta parte tan íntima de sus vidas, pues no salga a relucir. Entonces siempre tenemos que hablar como de esos aspectos, pero lo vamos a abordar un poquito más adelante. Y por último, el ambiente de respeto, que sería como la parte esencial. Si bien yo siempre les he remarcado mucho la importancia del respeto y cuidar ciertos límites, esto es porque cuando nosotros interactuamos con nuevas personas, pues nunca sabemos cuál ha sido como esos guiones de respeto. Muchas personas pueden inferir que un tipo de conducta
conducta es irrespetuosa o maleducada versus otras personas que ven la conducta totalmente normal. Entonces, en este caso, nosotros estamos en una relación de trabajo. Por lo tanto, lo ideal es comenzar siendo lo más respetuoso posible y a medida que nosotros vamos conociendo a nuestro paciente, poder reconocer dónde los límites son un poco más difusos o más flexibles y en qué aspectos para ellos son más rígidos. Vamos a saber que ciertos pacientes son súper puntuales, entonces que tú seas impuntual para ellos puede ser un reconocimiento de falta de respeto o cómo te refieras a ellos versus otros pacientes que realmente van a ser un poco más informales, pero es donde nosotros necesitamos cierta plasticidad para poder adherirnos a tantas personalidades. Sobre la vestimenta, si bien se nos sugiere un uso de ropa formal, eh, no es del todo necesario, por justo esto que les comentaba de la flexibilidad en la forma de ser de nuestros pacientes y sus creencias. Sin embargo, siempre para una entrevista inicial, pues no sobra por lo que yo les comentaba también, de que no solamente nosotros los evaluamos, sino ellos nos evalúan a nosotros. Y se dice que como una inferencia automática, pues cuando ves a una persona bien vestida o con un atuendo formal, piensas que es una persona más profesional, ¿ok? Entonces, pues se sugiere no ser tan ostentoso, tampoco ser como súper formal, ¿ok? No lucir como un atuendo religioso porque eso ya nos habla como de ciertos sesgos, prejuicios y preferencias. Eso no quiere decir que nosotros neguemos nuestras religiones porque recordemos que es una relación interpersonal y se debe basar en el respeto. ¿Ok? Y por último, pues no tan informales, ¿ok? A veces cuando atendemos niños o adolescentes, pues podemos sentir como esta flexibilidad, pero a la vez con quien nosotros trabajamos es con sus padres y tenemos que cuidar como esta relación con ambas personas, ¿ok? También podemos demostrar nuestra seguridad. Siempre va a ser muy importante para nuestro paciente qué tan seguro nos noten. De por sí ellos a veces llegan hablando bajito, no manteniendo la mirada, pues a veces cuando uno se comienza a entrenar, pues es difícil mantener la mirada o no sabes qué hacer cuando lloran, en muchos aspectos, ¿ok? Entonces, tenemos que reconocer que nuestra seguridad se va a notar tanto en cómo nos vestimos, en cómo nos cuidamos, el aliño que tengamos y por último nuestro comportamiento. Entonces, mientras más seguridad podamos demostrar, realmente va a ayudar mucho a que la persona confíe en nosotros y se mantenga en el tratamiento. ¿Ok? Como un tip, pues yo les sugiero evitar el escritorio porque muchos psicólogos les funciona también porque llevan a cabo ciertas pruebas o ciertos juegos, actividades, etcétera, pero pues siempre podemos tener una mesita que se pueda armar y desarmar, por ejemplo. ¿Esto por qué? Porque usar un escritorio puede mostrar un símbolo de división, ¿ok? Y de jerarquía. Entonces, algo que se recomienda siempre en la atención psicológica es mostrar una situación de igualdad, donde dos sillas sin ningún tipo de obstáculo intermedio es perfecto. Y les sugiero siempre tener pañuelos. Nunca sabemos en qué momento se van a necesitar, entonces si ustedes dicen, yo traigo pañuelos en mi bolsa, en mi mochila, cuando ustedes quieran ir por ellos ya va a ser demasiado tarde. Y algo importante no es nosotros brindarle el pañuelo, sino que siempre esté cerca de nuestro paciente para que en cuanto ellos sientan la necesidad de usar el pañuelo puedan recurrir a ellos, ya que cuál sería el lenguaje o lo que nosotros cuál sería el mensaje de que yo extienda un pañuelo. Deja de llorar. ¿Ok? Entonces lo ideal es que la persona decida y que no sienta que nosotros queremos limitarlo. Recordemos, necesitamos buscar la forma de que la persona aprenda a expresar tanto sus pensamientos como sus emociones. Al comenzar la entrevista, pues recomendamos presentarnos obviamente y el saludo de mano, justamente por lo que les comentaba sobre estos requisitos de respeto, por así llamarlos. Entonces, nunca está mal mencionar nuestro estatus porque a las personas les gusta saber con quién está tratando, esta parte de profesionalismo. Entonces, mencionar nuestro estatus, saludo de mano y de ahí vamos a notar si a veces la persona prefiere saludarnos de beso. Eso no hay ningún problema mientras nosotros también nos sientamos cómodos. Hay saludos de beso que son totalmente respetuosos versus saludos que no nos hacen sentir de nada cómodos. Cuando eso suceda, pues simplemente nosotros podemos reiterar el saludo de mano y de una forma un poco más distanciada, es decir, girar
controlar un poco nuestro cuerpo, etcétera, para que no suceda el saludo de beso. Entonces sí hay que tener cuidado como en esos aspectos. Es importante mencionarle a la persona cierta información, algo que a la gente hace que no sea adherente o que se aleje de sus tratamientos, pues es que a veces no tienen idea de qué sucedió, o a veces salen de sus entrevistas, tanto en el psiquiatra, en el psicólogo, con el trabajador social, y ¿qué te dijo? No lo sé, ¿no? O sea, no están informados como del proceso. ¿Y qué va a pasar? No sé, que me dice que hiciera esto, que fuera a tal oficina, ¿ok? Entonces a veces las personas salen demasiado perdidas y eso hacen que sientan que pues realmente el profesional no tuvo interés, ¿ok? Ni siquiera se tomó unos minutos para explicarme qué estaba sucediendo. Entonces por eso es importante que, a pesar de que aquí el trato va a ser más a largo plazo y uno puede decir, bueno, ya después le demuestro mi interés, pues va a ser difícil mantener a cabo eso. Lo ideal es el rapport, establecerlo de la mejor forma posible desde el comienzo, ¿ok? Entonces, siempre informar a la persona acerca del objetivo de nuestra entrevista, del tipo de información que nosotros vamos a obtener, ¿ok? Como una simple referencia de vamos a evaluar primero tu condición física, tu estado de salud, después vamos a pasar a evaluar tus relaciones interpersonales, tanto de pareja como familia. Y ok, ellos ya están como muy preparados respecto a esa información y pueden evitar que si nosotros solamente damos o brindamos la pregunta, la persona se sienta como sorprendida, porque obviamente la mayor parte de la información que preguntamos es más íntima. También podemos referir el tiempo aproximado que vamos a llevar a cabo, tanto no solo en la primera sesión, sino en la segunda, y no comenzar con preguntas irrelevantes o que hagan sentir que no hay interés. Si bien hay una sugerencia que para generar el rapport, pues es bueno empezar hablando como del clima, etcétera, podemos irnos cada vez más preparando, sabiendo cómo poder hacerle la plática a la persona, como viendo qué dibujo trae en su playera, por su edad o por algo más relevante, no solamente el clima, porque la gente lo siente como muy innecesario, pero solo muy poca gente. Entonces les digo, eso no lo da la experiencia o para evitar como esta sensación de no interés, ¿ok? Eh, Generalmente pues obviamente tomamos notas y algunos decidimos o preferimos grabar, ¿ok? Entonces siempre hay que sentir o hacer sentir a la persona que tiene el poder y la decisión, es decir, que tiene autonomía en todo este proceso, que no solamente va a que nosotros digamos vas a hacer esto y esto y se acabó. Eso puede ser algo contradictorio porque es algo que esperaría la gente, ¿ok? Pero no se lleva a cabo así. Entonces podemos preguntar si vamos a podemos preguntar si podemos grabar, así como tomar algunas notas, que realmente nunca tienen ninguna dificultad. Siempre estar observando su comportamiento para conocerlo un poquito más y saber sobre qué aspectos podemos preguntar un poquito a fondo o que sería importante. Ya dije mucho poquito. Y por último, explicar condiciones de confidencialidad, como yo lo que les comentaba previamente sobre la privacidad. ¿Ok? Eh, es importante decirle que obviamente nada de la información que nos compartan va a ser difundida o compartida con alguien más, a menos de que ellos decidan hacerlo. Es decir, yo como psicólogo profesional jamás voy a compartir la información. Sin embargo, si tú decides compartir lo que sucede aquí, no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, hay que establecer que si la persona o alguien o la vida, si la vida de la persona o de alguien más está en riesgo, nosotros vamos a violar este código o esta política de confidencialidad, porque así está basado en la ley y siempre es necesario pues ser sinceros en esos aspectos. ¿Ok? Cuando la persona se presenta a entrevista, pues realmente nos comparte su motivo de consulta. El motivo de consulta pues va a ser la razón por la cual la persona está buscando apoyo profesional, siempre la más importante. Y aquí lo que nosotros hacemos es un estilo de entrevista directivo, es decir, dirigir a la persona acerca del área a explorar que es su prioridad, ¿ok? Y cuál es el problema predominante en la mente de la persona. Muchos de nuestros pacientes se pueden presentar diciéndonos que no saben cuál es el motivo de consulta, que solamente no se sienten bien. Y entonces por eso nosotros tenemos que ser un poquito más directivos. Si la persona nos dice pues que realmente no pasa nada, pues nos habla de tres posibilidades. Número uno, pues porque la persona no se autoobserva, no se ha autoconocido o que no hay un nivel adecuado de capacidad cognitiva, es decir, para poder reconocer las dificultades, o por último, pues que la persona no está cooperando,
¿ok? Aquí hablaríamos como un primer indicador de una falta de adherencia. Si la persona me dice, me siento mal, pero pues ni sé por qué, yo no hago nada para que esto suceda, ya estamos hablando de un proceso de obstaculización. Entonces, siempre hay que evaluar si tal vez la persona está yendo por coerción, ¿no? Porque lo obligaron en la escuela, lo obligó su pareja o por otro tipo de situaciones. Entonces, eso va a determinar mucho la adherencia que muestra el tratamiento. Cuando la persona ya nos ha brindado un motivo de consulta, comienza realmente a brindarnos más información acerca de ese motivo, es decir, las razones por las cuales ese motivo apareció. Aquí lo que comienza es un proceso de discurso libre por parte del paciente. Entonces aquí realmente nosotros cambiamos de la acción activa, es decir, de por qué está aquí y de mostrarle como mucha información acerca del tratamiento, pasamos a un estilo no directivo, es decir, que la persona comience a hablar. ¿Ok? De por qué sucedió, desde cuándo, desde como ellos quieran e intentar no tanto estar interrumpiendo. ¿Ok? Esto sucede al principio de la entrevista y genera un rapport fuerte, porque aquí es cuando la persona comienza como esta apertura o esta autodivulgación y le importa mucho cómo lo recibe uno. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a mostrar una actitud muy pasiva, pero la realidad es que la información es de menor calidad, porque realmente las personas a veces nos brindan detalles o historias que no vienen mucho al caso o que podrían ser más resumidas. Recordemos que por lo general la terapia psicológica dura alrededor de 1 hora. Entonces, a veces un discurso libre nos puede tomar 20 minutos y si nosotros como psicólogos no sabemos dirigirlo, no vamos a poder devolverle nada al paciente y ellos van a salir con la idea de que pues solamente voy a platicar, ¿ok? Entonces, como les comentaba, pues no se debe interrumpir para poder explorar detalles. A veces la persona nos dice algo y nosotros sabemos que estamos en un punto importante y a veces si somos muy obsesivos, pues que detenemos el discurso libre y preguntamos, pero eso hace que la persona como que pierda la secuencia de la historia. A menos que el dato sea muy relevante o que pensemos que por una razón ya se está desviando, ok, ya encontramos un dato relevante y la podemos retornar al camino de la información que sí me interesa. ¿Ok? ¿Qué va a permitir el discurso libre? Pues la expresión de todo lo que la persona piensa o siente, pero por lo general lo que necesitaríamos es de que nos dé un poco más de detalles en otros aspectos y no nos los brinde o que no sientamos que está llevando una dirección. Entonces, aquí lo que les comentaba, pues realmente que la persona, busquemos brindar a la persona un tiempo limitado para hacerlo, si no la persona se puede tomar toda la terapia. ¿Ok? El discurso libre, su principal beneficio realmente va a ser conocer la personalidad de mi paciente, porque me va a hablar mucho de cómo piensa, cómo actúa, cómo se siente, porque me va a hablar de un tiempo, de un lapso de su vida, ¿ok? Nos va a hablar de sus procesos anímicos, cognitivos y conductuales y por último nos puede dar sugerencias de preocupaciones alternas. Entonces no es como que realmente dígame su motivo de consulta, contésteme estos cuestionarios, comenzamos el tratamiento, sino siempre va a ser muy necesario que nosotros demos este tiempo de discursos libres para ir conociendo más a nuestra persona y por lo tanto fortalecer el rapport, ya que va a sentir que realmente pues nosotros recordamos cosas importantes que nos comentó, ¿no? Al inicio de la terapia, es decir, 2 meses después nos platica de una amiga de la que nos refirió en la primera entrevista y ellos se van a decir, wow, ¿no? O sea, sí me ponen atención y eso es algo muy importante. Entonces aquí yo agregaría buscar favorecer o fortalecer nuestra memoria. Nunca sobra. Hagan jueguitos, bajen ciertas aplicaciones que es de unir cosas, memoramas, no sé. Desde la terapia cognitivo-conductual, al comienzo del tratamiento siempre realizamos una evaluación. Entonces, en este caso es importante ser hábil para varias cosas. Número 1, para reformular la concepción previa a lo largo que transcurre la terapia. Es decir, siempre tenemos una impresión diagnóstica, lo cual se refiere a cuando nosotros vemos a nuestro paciente y podemos hacer como una impresión del diagnóstico, es decir, pues por las cualidades con las que lo veo, agachado, triste, habla lento, pues a lo mejor pueda tener distimia o depresión o puede estar atravesando por un conflicto familiar, no sé, puedo hacer como diferentes impresiones. Entonces, primer requisito sería que nosotros realizamos una evaluación muy básica al comienzo y poder mantenerla
como en arcilla, ¿ok? Es decir, flexible para poder cambiar esta idea a lo largo del tiempo. Es decir, hay muchas personas que pueden quedarse con una impresión diagnóstica y tratar al paciente con esa impresión todo el tiempo y realmente pues eso no estaría del todo correcto y del todo ético. Reconocer los sentimientos y validar a nuestro paciente. Reconocer sentimientos de nuestro paciente y de las cosas buenas que haga, de todos sus logros, porque es algo que no siempre sucede. Y validar al paciente es uno de los aspectos que más me gusta porque es una característica que nosotros debemos tener tanto dentro como fuera del consultorio. Validar a nuestro paciente es cuando nos cuente cosas negativas, pues realmente hacer sentir que lo estamos escuchando, que estamos siendo empáticos o que realmente que sabemos cómo lo difícil que puede ser esa situación y que por lo tanto podemos prever, ¿no? No, tal vez no me siento, no entiendo del todo la situación porque no me puedo poner como tan sabio, pero que pues tal vez yo me hubiera sentido igual, ¿no? En tal situación somos humanos. Entonces validar es realmente a reconocer la emoción que la persona está viviendo y validar lo que está sintiendo, ¿no? Decir, no te sientas culpable por estar enojado con tus padres, por lo que hiciste. Realmente no fue lo correcto, pero puedo comprender por qué lo hiciste. Una cosa son los sentimientos y otra cosa son las acciones. Validamos sentimientos principalmente, no casi nunca las conductas. Esta parte me encanta porque dice que el texto nos menciona que es importante guiar al que se pierde, es decir, cuando nos está platicando como de sus situaciones, pues a veces guiar a la persona porque se pierde contándonos como tantos aspectos que podemos tardar mucho tiempo en ello. Alentar al silencioso. Va a haber muchos pacientes que sea muy complicado que nos compartan cosas, por lo que les digo, uno llega como con mucho temor, lo cual es totalmente comprensible. Ahí de hecho lo podemos validar, ¿no? O sea, entiendo cómo te sientes, realmente ha de ser extraño estar en una situación tan nueva y bueno, ahí podemos favorecer la confianza y el rapport explicándole tal vez en qué consiste la terapia. Eso es básicamente importante para que la persona se sienta en confianza. Y apaciguar al hostil. Va a haber muchas personas que se presenten en terapia y puedan mostrarse un poco hostiles por muchas razones. Entonces es una habilidad que vamos a tener que desarrollar, reconocer como el tipo de comunicación que está teniendo nuestro paciente en este momento y poder favorecer que el paciente se muestre cooperativo más que un poco perdido, silencioso o hostil. Por último, la principal sugerencia es cotejar nuestros datos con una evaluación objetiva. A pesar de que yo diga, pues es que prefiero platicar con mi paciente que me que me esté resolviendo cuestionarios, pues sí puede ser fructífero, pero realmente podemos buscar la forma de que haga ambas cosas. Entonces, nunca hay que quedarnos únicamente con lo que les comentaba, la impresión diagnóstica o con solamente los datos que nos den la entrevista, sino siempre hay que buscar tener una fuente de información objetiva como lo pueden ser las escalas psicométricas, algún tipo de batería o, o un informante de su familia. Eso sería muy idóneo. ¿Ok? Y por último, siempre psicoeducar. Como tal les mencionaba acá, siempre tenemos que explicar procedimientos y procesos de la enfermedad y tanto del tratamiento. Es decir, si la persona está atravesando una depresión, tenemos que psicoeducarla dentro de todos los aspectos de lo que pueda vivir, como lo que veíamos en las técnicas de la clase pasada, pero también del tratamiento, el por qué estamos haciendo tales cosas o tales actividades. De hecho, en terapia cognitivo-conductual nosotros formamos a la persona como su propio terapeuta. Por lo tanto, la persona debe saber el nombre de las técnicas y debe saber generalizarlo. Nosotros tenemos que favorecer que la persona diga, ok, en esta nueva situación yo puedo aplicar esta técnica que aprendí hace un mes, ¿no? Para otra situación realmente. Entonces, siempre psicoeducar para favorecer la autonomía de las personas. Esto va a ayudar en la adherencia terapéutica, ya que muchas personas que pudieron haber ido a otro tipo de tratamiento saben que a veces los procedimientos son muy largos, ¿ok? Lo que comentábamos, a veces hasta 2 años de terapia. Entonces, cuando la persona va viendo que nosotros intentamos volverlo autónomo, se da cuenta que nuestro interés no es como ganar dinero de ellos y mantenerlos en terapia de manera eterna, ¿no? O sea, que crezcan con nosotros prácticamente. No sería así. Respecto a la intervención, bueno, ahí requerimos otro tipo de habilidades.
Principalmente reconocer la problemática o trastorno real y si ha evolucionado, ¿ok? Lo que les comentaba, no solo quedarnos con la impresión, sino tener un diagnóstico más adecuado y saber cómo ha evolucionado, es decir, mi tratamiento o mis acciones, mis técnicas han generado algún tipo de disminución o por el contrario, se ha aumentado, no porque nosotros hayamos leído que dicha técnica es la mejor para tal situación o condición, no es que nosotros le tenga que funcionar a nuestro paciente. Cada paciente es distinto y por eso nosotros tenemos que evaluarlo. De hecho, no hay solo una técnica para cada padecimiento. Hay una gran variedad de técnicas que nosotros podemos adaptar de acuerdo al trastorno. ¿Okay? Diseñar un plan de tratamiento con base en sus necesidades y recursos. A veces nosotros podemos decirle activación conductual, que es como el conjunto de técnicas idóneas para la depresión y querer que la persona pues vaya al cine, salga a cenar con su pareja cada viernes. Pero si la persona tiene un trabajo donde apenas y gana para poder cubrir sus necesidades, de hecho para muchos la terapia psicológica es un lujo, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener que estar tomando en cuenta cuáles son sus recursos y sus necesidades y, por ejemplo, en este caso podemos pedirle a ellos una lista de cosas que les gusta hacer y que han dejado de hacer pues justamente por esta condición anímica y con base en ello nosotros podemos trabajar. De hecho yo les digo que lo ordenen por prioridad en cosas que les gustaría hacer y que pueden hacer. Ahorita realmente cambiaría mucho porque estamos en confinamiento y las actividades que puede hacer son un poco reducidas, pero eso ayuda a abrir perspectivas. A veces la persona no se da cuenta de todas las cosas que le gustaban hacer dentro de sus cuatro paredes y pues se preocupa más por una visión negativa del aislamiento. ¿Ok? Y repito, mantener la validación y reforzar los avances. Siempre demostrar o devolver a la persona que ha habido cambios. Realmente nosotros somos medio malos con nosotros mismos y no nos reconocemos los avances o se lo atribuimos a algo externo, ¿no? Así de, pues debe ser la de más gente o pues ha de haber sido solamente ese día o Diosito, no me cambió. No sé. Diosito ya no me pone tantos obstáculos en la vida. Pues a lo mejor soy yo, ¿no? Que ya no me pongo tantas piedras en el camino, no me gusta ir a tropezar con las mismas piedras. Entonces, reforzar los avances se refiere a esto, como despertar un poco a la persona respecto a qué se está haciendo. Asimismo, siempre buscar la retroalimentación propia y de alguien entrenado. Esto es como mucho de nuestra responsabilidad, de nuestro sentido de ética, porque pues, realmente quién te dice que lo hagas. Ya cuando tienes tu cédula, tu formación, lo que mínimo se te pide, los requerimientos mínimos, pues realmente tú ya eres como muy libre. ¿Ok? Pero realmente esto ya es como un sentido de compromiso social con lo que haces. Entonces, lo idóneo y lo correcto, realmente aquí sí hay como esta palabra de correcto, siempre estar evaluando nuestro progreso con todos nuestros pacientes. De hecho, hay dos tipos de formatos que podemos usar que son muy útiles. Número uno, los puse al revés, pero que el primero, el más general, es el formato o informe intrasesión. Entonces, aquí lo que hacemos es que al terminar la sesión o al ingresar de la sesión, antes de ingresar a la sesión, les damos un formatito para que nos mencione cómo se ha sentido, si el psicólogo dijo algo que lo hiciera sentir incómodo y sus principales, ¿cómo se llama? Aprendizajes de dicha sesión. Esto ayuda para que nosotros llevemos como un registro del caso que siempre es muy relevante por cuestiones legales que se llegaran a presentar. Nosotros tenemos esos formatos como evidencia, pero ahora en la parte práctica pues nos ayuda para darle un seguimiento a nuestro paciente y hasta saber qué sí ha aprendido, qué no, cuando decimos algo inapropiado o cuando no. ¿Ok? Y por último tenemos una evaluación del proceso terapéutico. Esto es muy bueno después de que ya llevamos algunas sesiones de tratamiento y aquí si responde, si confía realmente en nosotros, cuáles son las técnicas que conoce, las describe, ¿ok? Entonces aquí ya vemos un poquito el grado de independencia y autonomía que nuestro paciente ha tenido, así como sus beneficios y ganancias. Debemos hacer preguntas de verificación, ¿ok? Y esto tal vez me hubiera gustado más ponerlo un poco antes, porque a veces damos por hecho que la información que nos está dando nuestro paciente nosotros la entendemos perfectamente y pues somos humanos sesgados como unas computadoras no tan perfectas y a veces podemos malinterpretar la información. Entonces siempre que nosotros obtengamos una información que para nosotros suena muy relevante o muy crítica, preguntarla.
¿ok? Devolvérsela al paciente en alguna formulación. Lo que yo estoy entendiendo al momento es que tu primo, así, ¿no? Y podemos formular toda la situación conflictiva. ¿Es así? Ah, sí. Ah, ok. O no. Ah, bueno, ok. ¿En qué me estoy equivocando? De hecho, a veces cuando entregamos nuestros programas de tratamiento, yo se los entrego, les leo su caso, o sea, toda su formulación de caso, y ellos me dicen si están de acuerdo y qué cambiarían, ¿ok? Porque esto, recuerden, es empirismo colaborativo. Lo que les decía, pues yo uso mucho las grabaciones de audio porque esto me favorece muchísimo a obtener información, como lo que les decía, qué tal que a la amiga ya me la había mencionado sesiones antes y tal vez no tengo el recuerdo, ¿no? Tampoco soy elefante, pero puedo recurrir a mis audios y para la siguiente sesión venir un poco más preparada y con la información más fresca. Otra función de las grabaciones, y aquí pueden ser las de video, es de cómo avanza la persona en sus habilidades sociales, en el tono de su voz o hasta en la expresión anímica, ¿ok? Entonces, ustedes pueden sentirse ahorita un poco abrumados, no lo sé, de tanta información, ¿no? Digo que todo eso tengo que llevar a cabo, pero lo más importante es que comprendan que la práctica hace al maestro. Realmente no, nadie sale de la licenciatura con todas estas habilidades, nadie mucho menos nace con ellas, sino es básicamente de que lo hacemos una y otra vez. Entonces nos vamos a equivocar, sí, muchas veces, ¿no? Pero así como ustedes estarán de nerviosos, sus pacientes también. Entonces no hay como mucho riesgo. Entrevisten varias veces, validen a la gente, todas estas conductas sin problema se pueden llevar a cabo con nuestras relaciones interpersonales. Entonces, bueno, pues sobra señalar que un buen rapport siempre va a facilitar una buena o adecuada adherencia al tratamiento, así como revelación de información privada que nos va a ayudar al trabajo colaborativo. No piensen que porque cometan un error en todas estas instrucciones que ya vimos, el rapport se va a romper. Si bien el rapport, bueno, sí se genera a través de un sinfín de conductas y acciones, realmente no por una sola acción que nosotros podamos llevar a cabo de forma descuidada, el rapport se va a quebrar. Realmente es como cualquier relación interpersonal donde a veces tenemos ciertos errores, ciertos tropiezos, pero no por eso quiere decir que no podamos enmendar nuestra relación interpersonal y en este caso terapéutica. Entonces, pues solamente para recuperar o resumir un poco la información, pues va a haber elementos centrales que nos ayuden a entender cuáles serían los aspectos que favorecerían la adherencia terapéutica. Número uno, nuestra personalidad siempre va a favorecer la adherencia en ciertas personalidades. Ok, va a haber pacientes con las que nos entendamos mucho mejor y hasta sean más adherentes simplemente por pues sentimiento de simpatía, de que somos similares, etcétera. Ok, nuestros valores, va a haber personas que prefieran ciertos valores versus personas que, híjole, este es demasiado respetuoso, demasiado formal, prefiero a alguien más laxo. ¿Ok? Nuestro profesionalismo, claro, demostrar que estamos preparados para llevar a cabo el tema o la problemática de nuestro paciente. Y por último, el autocontrol y los límites. Siempre va a ser adecuado que nosotros seamos capaces de poner límites tanto en lo que nos gustaría que nuestro paciente haga como en lo que no haga. A veces hasta informarle, noto que estás dejando de hacer tus tareas, entonces, ¿por qué crees que esté sucediendo? ¿Ok? Y el autocontrol, bueno, se refería mucho a estos de no ser tan apresurados, de querer intervenir tan rápido, de ponerle 5 técnicas que son mágicas para la ansiedad o el ataque de pánico. Entonces, siempre el estarnos regulando, respirando nosotros mismos va a ayudar a que podamos poner mejores límites, no solo para nosotros, sino para nuestro paciente, y eso pueda generar un éxito terapéutico. ¿Ok? Les dejo esta bonita imagen y bonito día.